Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Viernes 23 de agosto, 9:06 de la mañana. Estamos empezando un poquito pasado la hora porque está buena la entrevista recién, ¿no es cierto? Una gran cuña que apareció ahí, que lo pueden escuchar después y ver en el YouTube de Radio La Clave, en el programa de Copano News. Pero ahora vamos al segmento de la economía, de los negocios, decodificando todo lo que es el mundo del desarrollo económico en Clave Morse. Los invito a seguir nuestras redes sociales con @Radio La Clave en Instagram y en X, a través de LinkedIn, YouTube, Spotify y 92.9 FM. ¿Están buscando una nueva administración para su edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en EDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bueno, por lo general los indicadores económicos los días viernes lo lee Diego Uribe, pero nos puede acompañar ahora porque tuvo una emergencia familiar, así que le damos un abrazo grande. Él se encuentra en México, ¿no es cierto? Y esperamos que se resuelva todo y que vuelva a acompañarnos desde el lunes como siempre. Les cuento mientras tanto que aquí en nuestro país la UF está en 37.686,57 pesos. El dólar 916,08, que es básicamente lo mismo que ayer, se está moviendo en el mismo rango. El euro 1018,26 y el cobre está en $4,17 la libra. Los tres números se han mantenido más o menos estables en esos rangos en esta semana. No ha habido mucho cambio, así que vamos a ver qué pasa la próxima semana. Con respecto al petróleo Brent, está en $78,31 el barril, y el petróleo WTI $74,20 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Les quiero contar que en este día frío de Santiago y de una buena parte de Chile, hay una noticia que es bien importante en el ámbito de la construcción. El ingeniero civil de la Universidad de Chile, Alfredo Echavarría, se convirtió en el nuevo presidente de la Mesa Directiva Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción para el periodo 2024 y 2026. Este es un gremio bastante importante del mundo de la construcción y él va a liderarlo en reemplazo de Juan Armando Vicuña, quien estuvo a la cabeza desde 2022. Echavarría fue elegido junto a los vicepresidentes María Alicia Vesperinas Barrientos, Orlando Sillano San y Claudio Cerda Herreros, luego de que su lista resultara electa durante la reunión número 189 del Consejo Nacional del Gremio. Y siguiendo en nuestro país, les quiero contar que APB en AFP, por primera vez en 3 años, en un primer semestre, o sea, enero-junio, hubo más depósitos que retiros en los APB de la AFP.
Ya se retiraron 180.275 millones de pesos de los fondos del ahorro previsional voluntario que gestionan las administradoras de fondos de pensiones. Su menor nivel para un primer semestre desde 2019, o sea, 5 años. Y los depósitos de dinero también disminuyeron y marcaron el mismo récord, totalizando 136.579 millones a junio. Así, el neto, considerando los depósitos menos los retiros, las personas inyectaron un total de 28.304 millones de pesos a este sistema. Bueno, y traspasando las fronteras de Chile, yéndonos hacia el otro hemisferio, hoy día comienza algo bastante importante, que es el simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole. ¿Qué es lo que es esto? Básicamente es la reunión anual del Banco de la Reserva Federal de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, un lugar donde se concentra los banqueros centrales de varios países, economistas, periodistas de todo el mundo. Todo el mundo de la economía, el sector financiero se junta, comenzó anoche, ¿no es cierto? Y son 3 días para ver un poco varios temas que tienen que ver con la economía. Para los inversores y los observadores de la Fed, este discurso de la apertura del presidente, que es hoy a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, o sea, que es la misma hora de Chile, va a ser clave. Va a suscitar bastante interés, ¿no es cierto? Va a ser en unos 50 minutos más, 40 minutos más. Con todo esto que tiene que ver con la Fed a punto de reducir los costes de los préstamos de máximos de más de 2 décadas. Así que los comentarios de Powell van a ser analizados con lupa por este grupo de economistas, presidentes de bancos centrales, también muchos periodistas económicos, inversionistas que se están juntando en la localidad de Jackson Hole, en Wyoming, en Estados Unidos. Y bueno, vamos con nuestro entrevistado del día de hoy, con un tema que ha tenido a los medios económicos y a los programas económicos como el nuestro bastante expectantes los últimos días, que han sido las huelgas. Primero hubo una huelga en Minera Escondida, ¿no es cierto? Después hubo otra huelga en Caserones. La de la Escondida se resolvió momentáneamente, ¿no es cierto?, con un acuerdo que implica cifras, que implica varias cosas. La de Caserones todavía está. Y al parecer hay bastante movimiento en el mundo minero, y para eso estamos con Felipe Román, quien es presidente de la Federación Minera de Chile. Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde estás en este momento tú? ¿En qué parte de Chile? En Antofagasta. En Antofagasta, ya, bien, qué bueno. Oye, a ver, primero, la idea de este programa un poco es decodificar la economía, decodificar los procesos, mostrar qué está pasando. Entonces, para los que no tienen muy claro, hablan un poquito qué es lo que es la Federación Minera, qué rol juega, ¿no es cierto? ¿A quiénes incluye, qué gremios incluye? Explícanos un poquito eso. Hola, bueno, junto con saludar a todos quienes oyen en este momento a Radio La Clave. Bueno, la Federación Minera de Chile es una agrupación suprasindical que está por sobre los sindicatos, el cual aglomera 16 sindicatos de la minería privada. Entre ellos está Coyahuasi, El Abra, Saldívar, Caserones, Los Bronces, el cual hace un universo de 9.000 trabajadores y trabajadoras del mundo minero, ¿ya? Y nuestra injerencia está tanto en el cobre como el oro, fundición y el borato en la ciudad de Arica y Antofagasta. Perfecto. Ahora, ¿qué rol juega la Federación un poco en todo lo relacionado con la protección de los derechos laborales de los trabajadores del sector? ¿Cuáles son sus principales focos, por lo menos de los últimos años? Claro. Los sindicatos, generalmente, como para dividir un poquito el rol de cada uno, los sindicatos se preocupan prácticamente de las cosas que ocurren al interior de las empresas, ¿ya? Su relación con el empleador. Las organizaciones como las federaciones lo que hacen es un rol un poquito más político, se preocupa de los intereses de los sindicatos, pero a nivel político. Entonces, el rol, por ejemplo, que hemos cumplido, o las funciones que cumplimos generalmente, es cuidar el tema de las jornadas laborales, cuidar el tema por ejemplo, en este último caso,
el tema del proyecto Las 40 Horas, que ingresaron también con una modificación a la ley que beneficia al mundo minero en temas relacionados a la seguridad, la incorporación de la mujer a la minería, con lo que, ¿cierto?, la minería lleva la delantera en este tema, en tratar de incorporar mujeres a este sector, y generalmente masculinizado. Antiguamente trabajaban 5 o 6% de las mujeres, hay faenas que ya van casi en el 40%. Entonces también estamos trabajando en general en las condiciones de las mujeres, abordamos temas relacionados al cambio climático, transición justa, y también abordamos el tema de la automatización de la industria minera. Como estas empresas son altamente rentables, también llevan la delantera en los temas de automatización, que también desplazan en un porcentaje la mano de obra. Entonces lo que buscamos es abordar a nivel político la reconversión, la capacitación y la permanencia de los trabajadores y trabajadoras en la industria minera, que continúen trabajando y no sean reemplazados por las máquinas. Pero para eso tenemos que abordar temas políticos en relación al cambio o transición justa, como se le dice, o le decimos nosotros acá en el Consejo Superior Laboral, donde se abordan este tema de manera tripartita, junto al Estado, los empresarios y los representantes del mundo del trabajo. En eso está la Federación Minera de Chile. Yo, antes de entrar un poco en la contingencia específica, quería ahondar un poquito más en lo que estás contando, porque creo que es súper interesante. Hay varias reformas laborales que empezaron, otras que están en curso, ¿no es cierto? Tú nombraste algunas como la ley de las 40 horas, ¿no es cierto? De alguna forma también está la ley Karin, que también influye, ¿no es cierto?, en empresas tan grandes como esta. Y son varios cambios que están pasando este año. ¿Cómo en general el sector minero y los trabajadores de la minería están viendo estos cambios legislativos y tratando de lograr consensuar acuerdos, ¿no es cierto?, con los empleadores para que estos cambios funcionen? Y tomando en cuenta especialmente que las mineras son empresas grandes, muchas tienen dueños multinacionales que vienen con estos temas ya por detrás. Entonces, ¿cómo han sido estos cambios durante este año? Claro. El sector minero, principalmente el de los mundos del trabajo, como también de los empresarios, son organizaciones relativamente ordenadas. Tenemos una alta tasa de sindicalización. Nosotros, promedio, la tasa de sindicalización es de casi un 100%. Es mucho. Esas son las más altas que hay en Chile, quizás. Son las tasas más altas que hay en Chile con respecto a la tasa de sindicalización, cuando promedio en Chile es el 20%. Entonces eso nos da un poder de ordenamiento, un poder de gestión un poquito más amplio y más rápido, que lo hace sentarnos frente al gobierno y la autoridad empresarial, ¿cierto?, con una alta tasa de representatividad y poder abordar temas que sean de consenso de todos. Hay que reconocer que el sector empresarial, como usted bien decía, también es ordenado y es fuerte. Lo que hace es, ¿cierto?, que tengamos unas conversaciones de alta tasa de representatividad y enfocándonos a cosas que nos interesen a ambos. Claramente hay cosas que no vamos a llegar a consenso, se deja afuera. Entonces hemos elegido cosas que son importantes para ambos y poder avanzar en esa línea. Y hemos tenido la oportunidad de poder armar el año pasado una mesa en donde se abordan todos estos temas de manera tripartita a través de un Consejo Superior Laboral que por primera vez en la historia tiene representatividad del sector minero. Y ahí sacamos, por ejemplo, temas relacionados a la ratificación del convenio 176 sobre salud y seguridad de las minas, ratificación del convenio 190 sobre abuso y acoso en el sector del trabajo, el tema de las 40 horas también, lo abordamos ahí, y con una mirada en el sector minero, lo que ha llevado a avances importantes debido a la alta representatividad y la gana de trabajar tanto del Estado, de los empresarios y claramente de los trabajadores. Nosotros somos los más interesados en poder avanzar esto. Generalmente siempre se nos dejaban fuera de la mesa. Afortunadamente, este último tiempo hemos podido llenar todos estos espacios, consejos superiores laborales, consejos de la sociedad civil, a través de las agrupaciones sindicales que representan al mundo minero, en este caso la Federación Minera de Chile. Perfecto. Y en ese mismo aspecto, Felipe, ya que ustedes agrupan, ¿no es cierto?, a varias mineras, ¿no es cierto?, tienen esta visión más global, o sea, más nacional,
creo que es interesante saber cuál es la opinión que tiene usted o la idea de esta idea, de este proyecto de la negociación ramal, de esta negociación multinivel, ¿no es cierto?, que ha estado bastante en los medios últimamente, digamos, especialmente los gremios empresariales han opinado esto también ha opinado la CUT. ¿Qué opinan sobre, tomando en cuenta el rol que tienen ustedes sobre estas negociaciones multinivel o ramales? Claro, bueno, hay que reconocer también que la negociación ramal es un punto de interés nuestro, porque nos interesa sentar pisos mínimos con respecto a temas de salario, seguridad y bienestar para los trabajadores y su familia. Uh-huh. Y eso se puede lograr de la mano de una negociación ramal, también como una certificación universal. Nosotros tenemos un problema en la industria minera y cada empresa tiene sus propias políticas, lo que hace a veces difícil la contratación, la recirculación de trabajadores y también un tema de productividad, porque los procesos para poder pasar cursos de seguridad, cursos médicos, poder ser capacitados con las políticas internas de cada minera hace de que un trabajador se demore entre 2 semanas a un mes poder ser insertado en su puesto de trabajo, disminuyendo los procesos, dificultando el ingreso a la fuente de trabajo y disminuyendo los procesos productivos. Entonces, cosas como esa es lo que nosotros queremos abordar a través de la negociación ramal y por eso somos uno de los principales interesados de que esto se lleve adelante, porque consideramos que tenemos una alta tasa de representatividad, tenemos las herramientas para poder llevar este tema adelante y tenemos experiencia relacionada a esto, como se lo mencionaba anteriormente, a través del Consejo Superior Laboral, que es una mesa tripartita, en donde hemos abordado dos temas claves que ya salieron para el mundo minero y que ya son ley, claro, como el proyecto de las 40 horas para el sector minero, la ratificación del convenio 176, que fueron acuerdos previos con los empresarios y que después fue ratificado o acordado con el gobierno para poder llevarlo después al Congreso a que se convirtieran en ley. Y que dentro de un plazo de un año esto ya debiese estar beneficiando principalmente con el 176 a los trabajadores de la industria minera. El proyecto de las 40 horas, sí, claro, es progresivo, así que nosotros recién en 2028 vamos a ser parte también de esa reducción de jornada. Perfecto, estamos hablando con Felipe Román, presidente de la Federación Minera de Chile. Felipe, ¿cuál es su evaluación de las recientes huelgas? Bueno, primero La Escondida, ¿no es cierto?, que se resolvió, por lo menos hasta el momento está relativamente resuelto, ¿no es cierto? Está la huelga de Caserón en el Valle del Copiapó, que creo que llevan unos 11 días más o menos, ¿no es cierto? 10, 11 días. ¿Qué evaluación general podría hacer de esos dos procesos? ¿Se relacionan esos dos procesos? ¿Por qué se dan justo ahora? Y quería aprovechar de preguntar también si influyen temas como, por ejemplo, el precio del cobre, que ha estado relativamente bien, digamos, durante el primer semestre, la posible compra que quería hacer BHP Anglo American. O sea, hay varias cosas, varios elementos que uno de repente va encadenando. Pero ¿cuál es la evaluación de usted de estos dos procesos específicamente que están pasando ahora, digamos? Sí. Bueno, la huelga nosotros también es la única herramienta que tenemos como medida de presión ante el fracaso de las conversaciones o de las negociaciones en una negociación colectiva, las conversaciones en una negociación colectiva. Uh-huh. Entonces, quiero reconocer el derecho a huelga como el único ejercicio que tenemos los trabajadores antes el no llegar a acuerdo con la empresa. Ahora, con respecto a Escondida, nosotros claramente felicitamos a Escondida y que haya terminado su proceso de negociación colectiva con un instrumento colectivo de esas características, con altos beneficios y con un bono término de conflicto que todos ya lo sabemos que también es como bien relevante, pero es propia de esa faena, de su alto porcentaje de producción, uh-huh, su alto porcentaje también de utilidades. Es de 33 millones de pesos por trabajador. Sí, entonces eso va de la mano también de la capacidad productora que tiene Escondida y teniendo en cuenta que esos 33 millones de pesos es como casi el 1% de las 9.000 millones de toneladas que han tenido estos 3 últimos años Minera Escondida. Uh-huh. Entonces, eso hay que dejarlo ahí manifiesto de que es una realidad totalmente distinta al resto de la industria, pero que se lleva a acuerdo y se cierra principalmente gracias a la fuerza que genera que los trabajadores, gracias a la presión que se genera, ¿cierto? Gracias a la huelga, por la presión que pueden generar los trabajadores a través de la huelga. Entonces,
En Caserones también estamos viviendo un ejemplo de esas similares características en donde los trabajadores a través de la huelga están haciendo la presión para que el empleador, a diferencia de Escondida, esto es un valor totalmente distinto, pueda tomar alguna de las perspectivas de los trabajadores y cerrar esta negociación y evitarse esto que se alargue un poco más la huelga, porque hay que tener en cuenta que la huelga es una medida de presión, pero se suspende la relación laboral. Entonces, durante los trabajadores, el tiempo que están en huelga, no reciben remuneración. Así que esto es una verdadera lucha para la clase trabajadora porque tiene un costo importante lo laboral, familiar y también claramente un efecto regional. Por eso que es necesario a veces llegar al tema de la huelga porque se cierran las conversaciones con el empresariado, con los dueños de las compañías, debido a veces a cosas de puro conflicto interno o conflictos gerenciales y no propiamente tal de los trabajadores. Felipe, ¿cuál es el rol de ustedes dentro de estos procesos de huelga, por ejemplo, el de La Escondida como federación, digamos, y ahora el de Caserones? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué cosas particulares tiene el de Caserones? Y me imagino que ustedes están también viendo lo que está pasando, involucrados de alguna forma como federación. ¿Cómo se ve, digamos, aspectado que vaya a salir a flote, digamos, lo de Caserones específicamente? Claro. Bueno, el rol que cumplimos nosotros como federación es un apoyo político y económico y vamos a hablar también un poco moral porque van visitas de dirigentes, llevan temas relacionados a los víveres, se hace todo un despliegue comunicacional como el que estamos haciendo ahora para poder hablar de la huelga, un tema que no mucha radio se habla y por eso también agradezco el espacio para poder hablar con respecto a este tema de la huelga. Entrega apoyo también a través de los sindicatos que son miembros de la federación para que los compañeros y compañeras, en este caso de los sindicatos de Caserones, puedan soportar ya 11, 12 días de huelga que llevan. Entonces hay todo un despliegue territorial, comunicacional y gestiones políticas para poder destrabar una huelga, como vuelvo a insistir, tiene un alto costo familiar y personal para los trabajadores, laboral. Entonces somos los más interesados de que este proceso de negociación colectiva se cierre satisfactoriamente para ambas partes. Acá es un mito que nosotros queremos quebrar la empresa, para nada. Nuestra fuente laboral nos interesa llegar a un acuerdo satisfactorio en base al sacrificio que hacen los trabajadores, trabajando en altura, con el frío, lejos de la casa, haciendo nochera, a 5.000, en este caso 5.000, 4.000 metros de altura, que tiene un sacrificio totalmente extremo para los trabajadores y que tiene que ser remunerado acorde a la estadística o al nivel que tiene la industria chilena en general. Sí, eso es importante porque, bueno, es la típica comentario que uno escucha, digamos, desde el otro punto de vista, cuando uno sube un taxi, ¿no es cierto?, o en el metro, que la gente dice, pucha, los trabajadores mineros, ellos se entiende que el sacrificio que hacen, ¿no es cierto?, pero también lo que piden es bastante más que a lo mejor que un guardia de seguridad que también pasa frío en la noche y le pasan un montón de cosas y más encima. Esto estoy explicando un poco lo que de repente la gente piensa al respecto, que es importante y además que de alguna forma, como es una industria tan importante, finalmente es la billetera de Chile, la minería y el cobre, tienen vilo a los mercados, al precio del dólar, a la gente, a los inversionistas. ¿Cómo de alguna forma también los trabajadores de la minería responden a esa sensación o esa molestia que tiene mucha gente que no está involucrada en el trabajo de la minería? Es un tema común que lo conversamos harto nosotros porque entendemos el impacto que genera en Chile este tema como las negociaciones colectivas, que primero dejar en claro que se dan cada 3 años, no es un tema que se da todos los años, cada 3 años. Claro, llama la atención de Minera Escondida con un bono de un valor importante. Vuelvo a felicitar a Minera Escondida y a sus dirigentes, pero no es como la realidad en cuanto al valor de ese bono, no se da en todo el sector, pero uno se hace cargo de ese tema en un país totalmente desigual, en donde se ve un sector que tiene un sueldo por sobre la media y que recibe estos tipos de bonificaciones cada 3 años, ¿cierto? Que generalmente en el país no se percibe o no lo reciben los trabajadores en general. Pero quiero partir desde la base, como lo conversábamos al principio. Esto se da, en primer lugar, gracias a la alta tasa de sindicalización. Nosotros tenemos una sindicalización del 100% cuando en Chile el promedio es de 20, casi 20. Lo que nos da un mayor poder de negociación al momento de sentarnos frente a la empresa porque podemos paralizar unas faenas que son altamente rentables y que, ¿cierto?,
le da una alta utilidad a los empleadores. Entonces, cualquier tipo de paralización tiene un costo monetario para la empresa. Así que ese poder de negociación da que podamos negociar beneficios personales, laborales, familiares, y nos da también la posibilidad de rescatar un porcentaje mínimo de las tremendas utilidades que tienen estas compañías. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de eso, porque también las plata que recibimos como trabajadores puede tener un impacto negativo en las personas, pero yo les diría que este dinero, ¿cierto?, que perciben los trabajadores se gastan en las regiones, se gastan en la economía nacional y tiene una circulación en la compra de casa, autos, mejoramiento de las viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que verlo de manera positiva, pero también hay que hacerse cargo de la baja tasa de sindicalización y, menor aún, la baja tasa que tenemos con respecto a que los trabajadores y trabajadoras chilenas negocian, que anda casi en el 10, el 12%. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso como trabajadores, como sociedad en general. Para poder tener mayor igualdad, lo que tenemos que hacer es aumentar la tasa de sindicalización y aumentar el poder de negociación de los trabajadores para poder nivelar hacia arriba los derechos y beneficios de los trabajadores, no tratando de tirar para abajo aquellos que tienen esa conciencia de clase y esa conciencia de que la alta tasa de sindicalización lo que hace es mejorar los beneficios y las condiciones laborales de quienes operan en estas fábricas. Felipe, por último, muy brevemente quería preguntarte otro tema que tú lo mencionaste por ahí, esta preocupación, ¿no es cierto?, por la tecnología, a lo mejor por la inteligencia artificial, por la robótica, por un montón de adelantos tecnológicos que podrían reemplazar en parte a los trabajadores, a los seres humanos, digamos. ¿Cómo lo están viendo eso ustedes? En realidad que es un tema que vemos que avanza rápido. Decirle también a las personas que nos escuchan, hay faenas ya que este tema lo tienen bien avanzado, como minera Gabriela Mistral, que es de Codelco, y ella cuando empezó a operar con equipos autónomos. Así que las pruebas se vienen dando ya hace 20 años aproximadamente, en donde los equipos, los camiones de alto tonelaje van sin operador. Entonces, 20 años después, claramente la tecnología estaba más avanzada y esto va a seguir adelante, repasando a los trabajadores y trabajadoras del sector minero. También tener en cuenta, decirle a las personas también, de que un camión necesita 4 operadores. Entonces, cada vez que se automatiza un equipo, 4 operadores o 4 trabajadores dejan de trabajar porque este equipo fue automatizado. Entonces, el rol que tenemos nosotros como Federación Minera de Chile es poder avanzar en conversaciones y en cambio en la política nacional para poder capacitar, reconvertir y mantener el puesto laboral de los trabajadores a través de la capacitación permanente. Entonces, es un tema que nos ocupa más que nos preocupa. Sí, un tremendo desafío que viene por delante, Felipe Román. Gracias por acompañarnos, que es el presidente de la Federación Minera de Chile. Gracias por acompañarnos, Clave Morse. Y bueno, esperamos tenerte de nuevo en otra ocasión hablando de este tema y de otros temas que tienen que ver también con los trabajadores de la minería. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, gracias. Saludos a todos por allá. Chao. Y antes de irnos a los comerciales, quería preguntarles a quienes nos están escuchando si creen que el café perfecto, ideal, está solo en una cafetería. No. Ahora pueden tener una cafetería también en su casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 mesas de café de grano que te regalamos en Radio La Clave. ¿Cómo participar? Tienen que ingresar a cafeamati.cl, hacer una compra con el código Amati es clave, sin importar el monto o la cantidad, da lo mismo, Amati es clave, y todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría del café. Ya lo sabes, Café Amate y Radio La Clave te regalan una máquina automática más 6 mesas de café de grano. Amati, la calidad de un café fresco.